Buenas tardes, me presento, me llamo Jordi Ley Suárez de la Universidad de Guayaquil. El tema a tratar el día de hoy es clasificación de los aceros. Mayormente, ¿qué es un acero o cómo se lo conoce? Es un material que se utiliza diariamente, ya sea en la industria o en labores domésticas, para formar piezas, ya sea de productos o para dar un acabado interior y exterior. Ahora, ¿qué es un acero? Normalmente un acero es una aleación de hierro más carbono que han sido fusionadas por medio de un proceso que es de fundición. Se calienta el material a altas temperaturas hasta que pasa por un estado de líquido a sólido, como se observa en la imagen. Ahora, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en cuatro tipos. Acero al carbono, que tiene un aspecto mate, es decir, platinoso, y es conocido por ser sensible a la corrosión, que quiere decir que se puede oxidar ya sea en ambientes húmedos o temperatura ambiente. Acero aliado. Son una mezcla de diferentes metales, como el aluminio, el níquel y el cobre. Mayormente estos aceros resisten a la corrosión gracias a los compuestos que lo forman, como el níquel y el cobre. Aceros para herramientas. Es conocido por ser duro, es decir, es resistente. Estos materiales se utilizan mayormente para martillos o haches, para que este material aguante las presiones que necesita y, y el material no se rompa. Y por último tenemos el acero inoxidable, que mayormente conoce. ¿Qué es un acero? Es un acero inoxidable conocido. Se lo conoce mayormente, que no se oxida, pero este tipo de acero se encuentra clasificado entre materiales ferrosos. Es decir, ¿qué quiere decir ferroso? Que se pueden oxidar. Ahora, veamos un poco más sobre el acero inoxidable. ¿Por qué no se oxida y cuál es el secreto de este material? Ya, primeramente veamos cómo se nombra un material. Existen normas o leyes para nombrar materiales en base a su composición y el porcentaje de carbono que tiene. Mayormente existe el sistema ASTM, que el sistema asigna a una letra o un prefijo y más según su categoría. Un ejemplo puede ser la letra A. Este A es para materiales de acero y hierro. Y luego se le asigna una secuencia de las propiedades físicas de ese material. Puede ser el 0,4 o el 0,6, que son propiedades mecánicas que se le otorga a este material. Ahora, la siguiente clasificación es la SAE. Este método utiliza 4 dígitos. En los dos primeros dígitos indican el acero, junto con las concentraciones de aleaciones. Es decir, vamos a ver el ejemplo del acero, el acero normal, que es una aleación de hierro más carbono. Mayormente esto se le nota por el número 10. Y los dos últimos indican la concentración de carbono en ese metal. Ahora vamos a ver con qué es un acero inoxidable o por cuál es el secreto de este material. ¿Qué es un acero inoxidable? Es un suceso de varios compuestos y aleaciones que mayormente tiene un bajo contenido de carbono. Es decir, el carbono está presente en este material, pero en menor cantidad. También conocido como un compuesto que se le otorga a este material, que es cromo. Para que este material sea resistente, debe tener un porcentaje de cromo del 10,5%. Si no, este material se va a oxidar con mayor facilidad, dándole una capa de resistencia a la oxidación, anteriormente lo estaba hablando. Ahora, ¿cómo está compuesto este material? Mayormente está compuesto por hierro, una pequeña cantidad de carbono y el cromo. Esta es la base fundamental del acero inoxidable. Ahora, ¿por qué es el cromo? Porque el cromo actúa como una capa protectora de dicho acero, ya que el hierro más carbono crea un óxido de hierro, que ese óxido de hierro, pues, ese óxido de hierro mayormente se lo cataloga como malo, porque esa estructura se quiebra fácilmente y el material no se lo puede reutilizar. En cambio, con el cromo, si el cromo entra en contacto con el ambiente, se crea un óxido de cromo, que mayormente es catalogado como bueno, porque el cromo, al entrar en contacto con el oxígeno, ese cromo se autorregenera y impidiendo que el oxígeno pase a donde se encuentra el hierro. Ahora, ¿cómo se clasifican los tipos de acero inoxidable? Se clasifican mayormente en 5 grupos. Vamos a hablar sobre 3 grupos. Aceros inoxidables férricos. Se presentan en estado de recocido. Más adelante vamos a ver cuál es el tratamiento de este recocido, formado por la fase ferrita.
centrado en el cuerpo. La estructura molecular se encuentra en el cuerpo. Mayormente estos aceros tienen una composición de hierro más carbono y cromo. Aceros inoxidables martensíticos se presentan en el estado de temple. También es otro tratamiento térmico que lo vamos a tratar más adelante, formado por la fase martensita. Su composición es escasamente la misma que los aceros férricos, que es hierro más carbono y cromo. La diferencia de este es que este tiene más porcentaje de carbón que cromo. Acero inoxidable austenítico se presenta en el estado de recocido. Nuevamente, esto también es una fase de tratamiento, formando la fase austenita. Mayormente también vamos a hablar sobre esto, centrado en las paredes laterales. Su composición varía en este caso, se aumenta un componente más. Está compuesto por el hierro, el carbono, el cromo, más el níquel. Es otro compuesto que ayuda a que el material sea resistente a la oxidación. Ahora, hablemos sobre los aceros inoxidables férricos. Vamos a profundizar más ese tema. Mayormente se utilizan para dar acabados en interiores y en la industria de alimentos, ya que estos materiales mayormente tienen una propiedad para un acabado estético. No son para trabajos muy fuertes. Mayormente se catalogan el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 2, que tiene un porcentaje de 14 a 18% de cromo. Mayormente este se cataloga como el acero inoxidable 430. Grupo 3, que tiene 14 a 18%, pero estos materiales en el grupo 3 son más o menos como que tienen otros compuestos más. Y más o menos el grupo que se lo llama es de 430 Ti y 430 Nb, incluyendo elementos que estabilizan como el titanio y el nibio. Estamos hablando que estos materiales son aleaciones más compuestas que el grupo número 2. El grupo número 4 son con adiciones de molibdeno, que es un compuesto de la tabla periódica, realmente con un 0,5%, y los tipos de acero inoxidable que usan esto son el tipo 436 y 444, y también contiene un molibdeno, que es también un compuesto de la tabla periódica del 0,5%. Y el grupo 5 tenemos que de un 18 hasta un 30% de cromo. Estos aceros se los catalogan como 445, 446. Ahora, sus características, o mayormente cuáles son las propiedades de todos estos grupos de acero. Estas son las características. Mayormente resisten a la corrosión, como ya hablamos, como es acero inoxidable, tiene que tener una buena resistencia. Se endurecen por deformación en frío. ¿Qué quiere decir? Que su tratamiento se lo trata en frío, no en caliente. No pueden ser reducidos por tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque una vez ya reducido, una vez ya tratado este material, ya no se lo puede volver a tratar. El material se quiebra o pierde sus propiedades. Son magnéticos. ¿Qué quiere decir que son magnéticos? Que son atraídos por un imán. Si pones un imán, el acero se va a pegar en este. Tienen una pobre dureza. Mayormente hablamos que estos son para acabados interiores nomás, no son para trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque tienen una mínima dureza. No pueden ser aptos para trabajos que el material aguante pesos muy altos o temperaturas muy altas. Se limita a procesos en forma de frío para su poca severidad, es decir, que se utiliza nomás para hacer interiores acabados. Los aceros inoxidables martensíticos, ¿qué son? Normalmente estos tienen propiedades, se los cataloga en grado de tipo, como 410, 414, 416, entre otros, porque mayormente estos contienen un contenido de cromo desde el 10 hasta el a 18%, más carbono hasta el 1,2%, es decir, tiene más carbón que el inoxidable ferrítico. ¿Se utilizan para qué? Para la fabricación de discos de freno, para bombas, turbinas, tapatornillos y también hasta los equipos quirúrgicos, que obviamente son utilizados mayormente. Este material puede ser nuevamente tratado,
¿Por qué tratamiento? Tratamiento térmico. Que más adelante vamos a hablar sobre estos. Ahora, el acero inoxidable austeníticos. Mayormente esto contiene un porcentaje de cromo desde el 16 al 26%. Y su contenido de carbono se mantiene bajo. Y hay casos en que llega hasta 0,3% de carbono. Prácticamente no tienen presencia casi. Se utilizan principalmente en la industria. Estos son para aceros pesados. Estos son para trabajos que requieran una mayor resistencia o dureza. En la industria química, petrolera, alimenticia, entre otras también. ¿Cuáles son las características? Que tienen una excelente formación, que tiene una buena propiedades mecánicas para trabajos fuertes. Superior a la resistencia a corrosión, que tiene una mayor resistencia a que se oxide. Endurecimiento por fumado frío. Ya sabemos que se endurece con un tratamiento al frío, no al caliente. Este normalmente se forma sencillo y fácil transformación en estado recocido. Aparece nuevamente el recocido, que son tratamientos térmicos que veremos más adelante. Y su magnetismo tiende a 1, es decir, le pegas un imán, este no pega porque tiene un bajo grado de magnetismo, es decir, de atracción hacia los imanes. Ya eso ha sido todo, me despido y gracias.